en otro, ¿no? Y yo creo que en realidad la eliminación del voto preferencial y los mecanismos de selección y de financiamiento resolverían el tema. Nos preocupa sí desde el Frente Amplio, y lo hemos escuchado casi en todas las intervenciones y no las hemos escuchado refutar, Presidenta, esta suerte de convicción a priori de que el Senado es una Cámara elitista, ¿no? Es en realidad una junta de patricios que va a gobernar el país, es un grupo de notables. Eso no se condice ni con la República ni con las democracias. Y entonces, ¿cómo hacemos que efectivamente, siendo el Senado una Cámara de control, de revisión, ¿no?, los criterios sobre los que se elijan debieran ser también revisados? Algunos están considerando edad, otros están considerando niveles de instrucción. Cuidado con el tema de los niveles de instrucción, porque si fuera con el tema de los niveles de instrucción, recordemos que uno de los grandes problemas que tuvimos que afrontar era la negativa al voto para los analfabetos. Y los grandes problemas de corrupción que estamos ahorita viendo, Presidenta, no exoneran a doctores, FISDIs, magísters, ¿no?, que pueden tener sus títulos en las mejores universidades, pero que lo que no han aprendido ni en su casa ni en su organización política es honradez. Y entonces, el pensar que la Cámara de Senados es una Cámara elitista que tiene que ver tan solo con la edad o que tiene que ver con los niveles de calificación, recuerdo que Pedro Pablo Kuczynski tenía las más altas credenciales académicas y ha sido vacado, ha sido enviado a su casa por corrupto. Y entonces, que otros también expresidentes, ¿no?, incluido el exalumno de Stanford, ¿no?, o incluido Gregorio Santos, efectivamente no sé si tiene tan alta calificación como la que tenía Kuczynski, no creo, ¿no? Pero parece que sí competían más bien en las posibilidades de sacar recursos del Estado y que el Poder Judicial no está resolviendo, ¿no? En realidad, entonces, ¿cómo resolvemos ese tema de reconocimiento a priori, que si no lo debatimos se convierte en una afirmación apodíctica de que, de hecho, la Cámara de Senados es una especie de Cámara de notables, ¿no?, de patricios que van a gobernar el país? Y entonces, ¿de dónde viene su legitimidad, su autoridad política y legal para poder actuar en nombre de quienes dice representar? ¿De sus títulos y de su edad? ¿O de la legitimidad que la ciudadanía le alcanza? Y con eso no estoy diciendo que no se exija calificación, que no se exija experiencia, sino que evitemos que esos criterios que se aceptan sin mayor debate constituyan en el fondo un mecanismo que impida una participación y una representación auténticamente democrática y más bien se convierte en un espacio de elitismo total. Y por eso, para concluir, Presidenta, yo quisiera preguntarle a través suyo al ministro de Justicia, que además es parlamentario, además, si puede trasladar esa preocupación al primer ministro, que además es parlamentario, para saber ¿qué posibilidades hay de que, existiendo estos vacíos, estas debilidades, pero que siendo necesario y estando convencidos de que hay que consultar a la ciudadanía y que se va a hacer un referéndum y en los plazos que quisiéramos que puedan producirse a diciembre, por lo menos es la propuesta también de mi bancada del Frente Amplio, es que quisiera preguntar a través suyo, Presidenta, si hay la disposición para mejorar las iniciativas legislativas que se han enviado y si es así, ¿cuál es la disposición real para coordinar con la Comisión de Constitución, incluso con el equipo de consejeros de la Comisión, para desentrampar algunos de los temas de los debates? Porque si no hay esa disposición, uno de los problemas que hay es quién va a corregirlo. Y yo no creo que sea intención, así lo asumo, del Presidente de la República, de señalar, bueno, tal cual está y que sea el Congreso el que resuelva las cosas. Porque si es así, digamos, habrá que estar pendientes de las horas de gloria para hacer populismo y en realidad generar un enfrentamiento, a mi modo de ver, innecesario, porque sí hay convicción plena de que se tiene que hacer estas reformas y que se hagan de la mejor manera. Tan así, incluso quisiera preguntar, Presidenta, a través suyo, si
están dispuestos, ¿no?, desde el Ejecutivo a ver qué de las propuestas que han planteado realmente corresponden al cambio constitucional y qué otras debieran ir en la ley electoral o en la ley de partidos políticos, porque entiendo, por ejemplo, que varios de los elementos que han planteado sin mayor criterio técnico quieren incorporar y constitucionalizar, como por ejemplo el número de miembros de las dos cámaras, y dejarlo ya anclado en la Constitución para que cuando crezca el electorado otra vez tengamos que estar discutiendo el número, o por ejemplo el tema de los micro y macro distritos debieran ser parte de la reforma incluida en el cambio constitucional. Me parece, Presidenta, que en ese sentido es útil preguntarle al Ministro de Justicia si estos temas se podrían incluso en una mesa técnica avanzar de tal manera que evitemos este tipo de discusiones y debates que en realidad pueden hacer incluso innecesario dedicar todo el tiempo que estamos dedicando y además darle señales a la ciudadanía que no estamos dispuestos a ponernos de acuerdo, cuando lo propio en una democracia es buscar ponernos de acuerdo y desentrampar los nudos de desentendimiento. Y por último, Presidenta, yo quisiera preguntarle al ministro a través suyo si en este proceso que se está planteando ellos estarían también dispuestos a participar en las mesas técnicas o los asesores del Ministerio de Justicia que puedan ayudarnos a agilizar los debates que se van a dar. Y Presidenta, a usted le quisiera pedir que con la Secretaría Técnica de la Comisión varios de los proyectos de ley que, como se ha señalado, ya han sido sustentados, lo dijo el congresista Violeta, ya han sido sustentados en la anterior comisión, y hay otros nuevos que incluso han ingresado, se han anunciado que van a ingresar, Presidenta, pedir que esos proyectos de ley en realidad por la Secretaría Técnica sean consolidados en una suerte de matriz para ver cuáles son los elementos en los que coinciden, cuáles son los elementos en los que discrepan, y entremos aquí al debate sobre los elementos más bien de discrepancia y de cómo los podemos resolver, de tal manera que no haya, porque entiendo, Presidenta, que en este momento tendríamos casi o más de 30 proyectos de ley en relación a estos temas. Imagínense que cada congresista vamos a venir a sustentar, luego en el debate se va a tener que discutir cuáles son los puntos de acuerdo, cuáles los de desacuerdo. Cuando eso perfectamente, cuando ya en Constitución se han sustentado, ¿no?, y hay otros que versan sobre la misma materia, en realidad la Secretaría Técnica, Presidenta, lo podría resolver presentándonos una suerte de resumen de dónde hay acuerdos, dónde hay desacuerdos, cuáles son los elementos nuevos, y sobre esos más bien vayamos directamente al debate. Coincido en ese sentido con el pedido que hizo el congresista Gilbert Violeta para agilizar el debate y no perdernos en debates también estériles, Presidenta. Gracias. Gracias, congresista Aranas. Congresista Ar. Gracias, Presidenta. Saludando por intermedio suyo al ministro Ceballos y saludando a todos los congresistas aquí presentes. En realidad, yo quería centrarme básicamente en algunas interrogantes, pero no puedo dejar exento la emoción que siento, Presidenta, porque he escuchado a algunos congresistas cuestionar la Constitución del 93. Nosotros en el Nuevo Perú lo hemos planteado abiertamente y hace mucho tiempo, y muchas organizaciones sociales de base han manifestado abiertamente el cuestionamiento que existe a la Constitución del 93. Y nuestro directo amigo Víctor Andrés García Belaúnde inclusive mencionó que es la Constitución de Montesinos. Y sí, la Constitución del 93 es la Constitución del Montesinos, seamos claros. Y debimos haber hecho algo para poder modificar esta Constitución. Y, Presidenta, hay argumentos consistentes para decirlo, porque en la presentación del ministro él manifiesta que son 47 los artículos que están vinculados y responden a la organización del Congreso para hacer la bicameralidad, lo cual significa hacer modificaciones constitucionales en 47 artículos. Revisando la Constitución tenemos 206 artículos. El 25% de los artículos vamos a tener que modificar. ¿Por qué no planteamos algo mucho más interesante que la población está esperando hace mucho tiempo? ¿Por qué no hacemos un referéndum para preguntarle a la población si quiere una nueva Constitución? Eso nos ayudaría a dar una respuesta también al país, más que los mensajes políticos del Ejecutivo, del Congreso. Inclusive, nuevamente, yo me emociono porque escucho a Víctor Andrés hablar
sobre el cuestionamiento a la Constitución, pero él también hablaba de adelanto de elecciones. Una propuesta que venga de pedido de referéndum de adelanto de elecciones va a tener la respuesta masiva. La población está harta con la clase política. En este momento está en cuestión el Poder Judicial y se llega al extremo de que un juez superior está recibiendo plata en estos días. Fíjese el nivel de desprecio que existe de parte de estas autoridades, porque ya se ha hecho modus operandi la corrupción. O sea, ni siquiera tienen el cuidado en un escenario donde hay serio cuestionamiento al Ministerio Público, al Poder Judicial, de tener cierta precaución, digamos, estos corruptos, estos sinvergüenzas que han estado manejando nuestro sistema de justicia. Y lo digo con todo respeto, Presidenta, al ministro, porque es el responsable del ente rector de esa instancia. El día de ayer un juez ha recibido plata, coima. Es escandaloso, es asqueroso y asociado a un tema de estafa. ¿Qué sucederá cuando no había el escándalo de los audios de la vergüenza? En ese marco, Presidenta, realmente es indignante lo que viene sucediendo con el país y la población nos está pidiendo expresamente, y lo ha manifestado el presidente cuando hizo el mensaje a la nación, y ahora el Congreso tiene la gran responsabilidad de escuchar a esa población, de darle el poder a esa población, porque hemos fallado. Nos hemos equivocado. Durante estos 2 años no hemos logrado sintonizar con la población. El índice de aprobación que tiene el Congreso está llegando a picos extremos. Pero ojo, Presidenta, por intermedio suyo para dirigirme al ministro, el año 92 era el mismo nivel de cuestionamiento. Cuando Fujimori disolvió el Congreso, era porque justamente ese Congreso estaba cuestionado y disolvió las dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y había un serio cuestionamiento al sistema político. Y en esa sintonía facilitó que se pueda establecer la Constitución espuria de 1993. Y lo tenemos claro en nuestra posición y hay que decirlo. Porque ahí está el origen de la corrupción. El capítulo económico pone en preeminencia intereses empresariales por encima del interés supremo que debemos tener todos de poner al país por delante, de atender esas demandas nacionales. Presidenta, el debate tiene que tener el espacio para poder lograr atender ese pedido ciudadano. Y tenemos que buscar algún mecanismo que nos ayude a trabajar y considero que los grupos de trabajo podría ser la alternativa para que en esta primera sesión de la Comisión de Constitución tengamos un sentido de eficiencia y pertinencia al pedido ciudadano. Nosotros tenemos que mostrar la predisposición de parte del Congreso para atender ese pedido de parte de la población para ver el tema del referéndum. Y nos plantean abiertamente el tema de la bicameralidad y el tema de la no reelección de los congresistas, que en realidad no soluciona el problema, tampoco vamos a engañar a la población, y ya lo han manifestado con argumentos consistentes. Acá hay un problema mayor, y es el descrédito y la descalificación que existe a la clase política. En ese marco, Presidenta, seamos muy cuidadosos en el mensaje político que le demos a la población y atendamos esas demandas. Solo para terminar, porque ya han sido bastante los temas, yo quería abordar algunas observaciones. Por ejemplo, un cuestionamiento clave es lo costoso que es el Congreso de la República. ¿Cuánto cuesta al Estado peruano? En el presupuesto general de la República son 700 millones de soles que cuesta el Congreso de la República. Eso tiene que conocer la población. Y ya lo mencionaron, cuánto de eso corresponde a sueldos de los congresistas y cuánto corresponde al funcionamiento propio del Congreso. Ahí se puede aplicar reingeniería y es simple para hacer mucho más eficiente ese dinero. Y sí puede funcionar una bicameralidad con ese mismo presupuesto, siendo mucho más eficientes y teniendo una verdadera representación de la población, porque hay otra gran realidad. Hay sectores que no están representados. Se ha hablado acá y se ha reiterado la necesidad de representar a nuestras poblaciones indígenas, a nuestros pueblos originarios. Y ha habido alguna pretensión en alguna elección, en las últimas elecciones regionales, cuando para la elección de los consejeros se ponía la cuota de comunidades indígenas. Pero ahí hubo una perversión en el manejo de la discrecionalidad para elegir quién es el representante de la cuota indígena. Mi región, Apurímac, el 100% de la población apurimeña es considerada pueblo originario, es población indígena. Por ende, por ejemplo, ahí hay un cuestionamiento. ¿Cuál es el nivel de representación que va a tener esa población? Más aún si están asociados proyectos extractivos que necesitan consulta previa, por ejemplo. Ahí hay todo un tema para desarrollar. El tema de los migrantes. ¿Cuántos migrantes tenemos en el mundo que requieren tener una representación en este Parlamento?
Otro tema que se está obviando, Presidenta, y ayudaría mucho a mejorar la representación, y cuando hay un nivel de cuestionamiento como el actual que estamos teniendo, que bordea el 98%, es la renovación del Parlamento por tercios, que funciona muy bien en diferentes democracias, o renovación por mitades. Eso ayudaría a garantizar el equilibrio de poderes y mejoraría y refrescaría un Parlamento. Cuando hay una elección, Presidenta, hay un periodo corto, llamémosle de romance, entre la población y las nuevas autoridades elegidas. Imagínense que cada 2 años y medio, cada 3 años hay una renovación por mitades, que la mitad del Congreso se renueve. Eso va a ayudar a mejorar la sintonía con la población, pero sobre todo el equilibrio de poderes, para que haya una correspondencia entre las necesidades que demanda el país. Y yo termino, Presidenta, también resaltando algo muy importante. Hay que entender qué es la representación regional. En este momento estamos en pleno periodo electoral de elecciones municipales y elecciones regionales. Una elección regional, una elección municipal es totalmente distinta a una elección nacional en lo referente al grado de identificación de la población. Y se lo digo con toda sinceridad, tengo la propia experiencia de haber participado en elecciones regionales. Es una fiesta electoral en las provincias, en los distritos, las elecciones regionales. ¿Por qué? Porque la población se siente identificada en la elección de su autoridad. Entiende que esa es su autoridad elegida. Cuando hay una elección nacional, lo ven como un tema lejano. Entonces, podríamos ahí sintonizar también la necesidad de entender la pertinencia de representación por regiones, que hay serios cuestionamientos, Presidenta, a la distribución geopolítica de nuestro país, que llega al extremo de que algunas provincias están en regiones que no le corresponden, inclusive por el acceso geográfico, no hay carretera para graficarle. La provincia de Sucre, por ejemplo, que pertenece a la región de Ayacucho, no puede llegar a Huamanga, tiene que pasar por Apurímac, por Andahuaylas, tiene que darse toda una vuelta para llegar a su capital de región, solo para graficarle, Presidente. Entonces, ese aspecto sí es determinante para lograr una verdadera representación de la población. Termino, Presidenta, pidiéndole que evalúe esa posibilidad de hacer grupos de trabajo por temas que nos ayude a desarrollar dentro de la comisión de manera muy expeditiva, en sintonía con la población. Y definitivamente hay temas mayores para hacer una verdadera reforma, como una reforma estructural de nuestro sistema electoral, y lo más importante, una nueva constitución. Tiene que haber una nueva constitución, un nuevo pacto ciudadano con la población para recuperar la confianza en la clase política. Gracias. Gracias, congresista Arce. Congresista Juan Cheput. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. No se puede hablar de proyectos populistas cuando se sintoniza con el pueblo. Yo creo que antes de iniciar ese debate deberíamos haber recordado el contexto en el cual se dio toda esta serie de iniciativas del presidente. Teníamos a gente en las calles haciendo una serie de marchas, clamando por que este Congreso cerrara. Inclusive una encuesta le daba 1,5% de popularidad a este Parlamento, en una situación verdaderamente inédita, pues nunca se había visto, ni siquiera en el Congreso de 1992, un nivel tan bajo de popularidad. Por eso yo creo, señora presidenta, que más bien el presidente de la República, desde el momento que sintoniza con esa indignación ciudadana, le hace por extensión un favor al Parlamento cuando presenta estos proyectos de ley, que no tienen como fundamento ni como premisa fundamental el impulsar una especie de debate sobre un texto escrito en piedra, sino más bien es un gatillador para que todos podamos plantear, como se ha hecho el día de hoy, una serie de propuestas para poder hacer una adecuada reforma política. He escuchado hace muy poco a mi colega Richard Arce hablar de la renovación por tercios, cosa que también han hecho otros parlamentarios. Yo en ese sentido quisiera hacer un recordaris histórico. Renovación por tercios ya ha habido en el Perú, se dio en la Constitución de 1860, que es la Constitución que más duró hasta 1920, y ese es el periodo más turbulento en la historia política del país, un periodo que tuvo guerras internacionales y guerras civiles, asesinatos de altos funcionarios del Estado. ¿Por qué? Porque en el Parlamento, como había renovación por tercios, pues se dedicaban más a la campaña que a legislar. ¿Por qué digo eso, señora presidenta? Porque muchas veces queremos adoptar fórmulas del extranjero pensando que van a funcionar en nuestro país.
Se habla, por ejemplo, de la renovación por tercio, la bicameralidad, del financiamiento de partidos, que renuncian los congresistas, que no a la inmunidad, etcétera, etcétera. Bueno, señora presidenta, eso se da en México. Y México tiene uno de los estados políticos más corruptos. Entonces, no por adoptar un modelo o por plantear algo vamos a encontrar la solución. De allí que la iniciativa del presidente de la República de empezar un debate de esta índole, que obviamente no se va a votar en esta mañana, nos va a permitir ahondar en un tema que es clave. Hace mucho tiempo no hablábamos de reforma política, no hablábamos de descentralización, no hablábamos de cuota de género, y son los 3 puntos que usted ha planteado para que el congresista Ceballos exponga hoy en relación a la reforma política del presidente. Si no hubiera pasado eso, señora presidenta, si el presidente no hubiera tomado la iniciativa de presentar estos proyectos de ley que, como digo, son un gatillador y un estímulo para el debate, pasaría lo que señalaba hace unos minutos Marisa Glave. Estaríamos viviendo a plenitud un momento constituyente. Es decir, el clamor de la gente en las calles por una asamblea constituyente significaría, por extensión, el cierre de este Parlamento. El hecho de que encontremos la solución a partir de un debate alturado, a partir de buscar un modelo propio, sobre la base de un texto inicial que está planteando el congresista Vicente Ceballos, pues yo creo que es fundamental. Creo que una adecuada metodología tendría que ver con conformar alguna mesa de trabajo estrictamente para la reforma política, de tal forma que pueda hacer un predictamen sobre la base de todos los proyectos ya presentados y el mismo texto del Ejecutivo, y sobre eso plantear qué es lo que vendría a ser la opción legislativa que nosotros estamos ofreciendo a la opinión pública. Y por otro lado, vuelvo a tomar las palabras de Marisa Glave en el sentido siguiente. El tema de fondo, señora presidenta, tiene que ver con la forma como se va a ejecutar el referéndum. Los grandes temas, la forma como encontremos nosotros una frase adecuada y digerible para toda la opinión pública, ese es el secreto del éxito de este Parlamento. ¿Queremos bicameralidad? Sí o no. ¿Queremos que los congresistas no se reelijan? Sí o no. El detalle, el diablo está en los detalles, ¿no? Se dice ya en la vieja literatura hispana, el detalle nos corresponde a nosotros. Y no podemos descalificar un texto como el que ha presentado el ministro Ceballos, en representación del Ejecutivo, sobre la base del escrito, porque este es el inicio del debate. Y como le digo, uno de los grandes problemas que podemos encontrar es pretender de que al importar algún tipo de modelo o creer a ciegas en que la renovación por tercios o la renuncia o la pérdida de inmunidad van a ser soluciones mágicas sin conocer nuestra realidad, vamos a encontrar una mejor calidad en la política. La política está en cuestionamiento en todo el mundo por una sencilla razón: el activismo ha subido. Y el activismo es tan profesional como la política, y eso lo dicen los cientistas políticos. Y la gente y los jóvenes encuentran en las ONG lo que no les da un partido político, un mundo. Entonces, el tema de la crisis política se da. Y lamentablemente nosotros tenemos que los opinólogos, los politólogos, los que jamás han militado en un partido político, cuestionan a la política pensando que es un problema nacional cuando es un problema internacional. Por lo tanto, señora presidenta, considero de que, ya para culminar, que lo que ha planteado el presidente de la República es fundamental para un momento como este. Sintonizar con la ciudadanía en el sentido de que necesitamos una gran reforma política, y los textos presentados en los proyectos de ley por el ministro Ceballos y por el propio Ejecutivo, pues constituyen el insumo o la materia prima sobre la cual nosotros tendríamos que discutir para llegar a un adecuado modelo, adecuado obviamente a nuestra realidad nacional. Gracias. Gracias, congresista Cheput. Congresista Mario Mantilla. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, mire, la verdad que escucho a todos los parlamentarios de diversas bancadas que hasta cierto punto, disculpen el término, pero siento que hay cierta hipocresía política, porque todos decimos tenemos que apoyar el referéndum que salga en octubre, que salga en diciembre, pero creo que así como estamos viendo los temas donde todos están haciendo observaciones a estos proyectos, yo no sé si nos vamos a poner de acuerdo, porque se ve tanta polémica respecto a la bicameralidad, al tema del Senado, al tema de la no reelección, y quiero partir, presidenta, en que primero tenemos que aclarar acá la contradicción que existe entre el proyecto 385 y el 387, porque en el 385, en el artículo 90, no se habla nada de la no reelección, y en el 387 solamente se habla de no reelección para congresistas en general,
y deben pensar que es para diputados y para senadores. O sea, se tiene que crear ese punto ahora para poder seguir avanzando. Ahora, quiero también aprovechar este momento para hacer algunas aclaraciones que han mencionado varios parlamentarios. Por ejemplo, escuchaba yo al congresista, no está presente, Víctor García Belaunde, decir que es un congreso caro, como que se atribuye a Fuerza Popular, que asumió desde el año 2016 la dirección del Parlamento, que ha exagerado en gastos, cuando en realidad todos estos gastos provienen de años anteriores, ¿no? De años anteriores viene. ¿Con cuánto de gastos se asumió el año 2016? Son montos similares a lo que se ha continuado. Entonces, ¿quién incrementó estos gastos del Parlamento? Los partidos que han estado manejando el Congreso. Perú Posible, APRA, entre otros partidos políticos. Si nos remontamos un poco más atrás, cuando Abugataz era presidente, ¿no se acuerdan cuando ponían hasta anfitrionas, sacan en la mesa directiva? Eso no generaba gastos. Hablan de flores, por ejemplo, también escuché las flores, y nunca cuestionaron antes porque esas flores se compran desde años atrás. Entonces, hay que un poco también sincerar y ser un poco transparentes al momento de hacer los puntos críticos. Ahora, respecto a los aportes partidarios, igual también podemos decir que estos aportes se tienen que regular para evitar justamente compromisos con empresas privadas. Nos acusan a nosotros, pero no ven, por ejemplo, cómo Perú Posible recibió $700.000 y hasta el día de hoy no se aclaran. Como Peleados por el Cambio igualmente recibió y tampoco se aclaran. Entonces, como Susana Villarán para defender su no a la vacancia también, o también recibieron dinero privado de mal origen, ¿no? Entonces, acá tenemos que hablar con transparencia. Yo creo que acá, si queremos hablar con sinceridad para ver cómo llevamos adelante una reforma integral, porque creo que está quedando claro que esta propuesta que están planteando es una reforma parcial que no va a ayudar a solucionar en nada, o si solucionará pues 1, 2 o 5 años tal vez, pero no hacia más adelante. Entonces tenemos que dar una reforma integral con un análisis más profundo. No nos olvidemos que, y lo reitero lo que hice en mi primera intervención, una de las opiniones que dio justamente el Acuerdo Nacional era que para legitimar una reforma tenía que haber un amplio debate y todo tenía que ser aprobado por consenso y después someter una consulta. Pero yo me pregunto, hasta el mes de septiembre que se está planteando ya sobre este tema, ¿buscaremos los consensos así como estamos en este momento? Yo no creo sinceramente, Presidenta, que lleguemos al mes de septiembre y terminemos con los consensos sobre todo lo que está debatiéndose, sobre todo que cada bancada está planteando cosas muy diferentes, ¿no? Muy diferentes y definitivamente no concuerdan en muchos casos con lo que está planteando el Ejecutivo. Por eso que yo al comienzo dije, si es que el Presidente de la República o el Ejecutivo de alguna manera va a respetar, no porque realmente les van a imponer al Parlamento, sino va a respetar lo que finalmente, el producto que salga acá, producto del debate en el Parlamento, ¿no? A ver si realmente va a ser consecuente, decir, bueno, lo debatieron, es diferente a lo mío, ya cierto, y no se va a poner al frente para seguir criticando y fustigando al Congreso de la República. Entonces creo que es la forma democrática de poder hacer la reforma. Muchas gracias. Gracias, congresista Mantilla. Congresista Héctor Becerril. Gracias, Presidenta. Saludo al señor ministro que ahora nos está acompañando. Yo creo que acá hemos partido el día de hoy de un clima de desconfianza. Y desconfianza, ¿por qué lo planteo esto? Porque veo que hay confianza del Ejecutivo hacia el Parlamento y también desconfianza entre diferentes bancadas de este Parlamento. De otra manera no se entiende cómo el día de hoy, iniciando la sesión, todo el mundo tiene, me parece, la sensación de que en Fuerza Popular no vamos a apoyar ni estamos comprometidos con estas reformas que está planteando. Quiero que quede absolutamente claro que nuestra bancada está totalmente comprometida con los cambios que tiene que hacerse, los cambios coyunturales que necesita el país. Y justamente, pues esa desconfianza es que quieren poner una camisa de fuerza y decir, hay que hacerlo hasta septiembre como máximo. Pregunto yo, ¿se ha evaluado un cronograma ya? ¿Se ha dicho finalmente, a ver, las veces que vamos a salir a las diferentes regiones? Porque no me digan pues que desde acá este Parlamento vamos a decidir cuáles
o el Ejecutivo van a hacer las macroregiones, ¿en base a qué se va a establecer las macroregiones? Acá, por ejemplo, quizás muchos no recuerdan, pero ya se quiso, y ha habido oportunidades en que se quiso organizar el país en base a macroregiones. Yo recuerdo, por ejemplo, que eso creó una muy hondo discrepancias, polarización en el país. Por ejemplo, recuerdo La Libertad con San Martín, quisieron en su momento unificarlas, y eso creó una división muy grande, y así que con grandes departamentos. Entonces, a mí me preocupa en realidad esa desconfianza inicial que hay. Yo creo que si todos partimos del hecho que todos vamos a ir en el mismo sentido, en el mismo camino, yo creo que esto va a ser mucho más fácil llegar a consensos. Incluso se perdió en la mañana como 1 hora y media, creo, en situaciones que, desde mi punto de vista, estaban totalmente claras. Yo saludo también que en forma gradual el gobierno, el Ejecutivo, ha ido cambiando, digamos, su mensaje respecto a estos proyectos de ley. Inicialmente se dijo, y muchos lo han planteado, de que acá no tendría que cambiarse una coma, que tendría que ser tal como está, que no van a permitir que se desnaturalice. O sea, creo que en forma innecesaria, creando un enfrentamiento cuando lo que buscamos es consensos. Yo creo, por ejemplo, y tengo muchas dudas, ¿no? Cuando hablamos de 100 diputados, ¿en qué sustentamos ese número? 100 diputados es un número que le hemos sustentado, tiene, digamos, una razón lógica, o simplemente fue un número que se dio para quedar, digamos, satisfacer a la población. Todos sabemos que actualmente los 130 congresistas que representamos no es suficiente porque hay una subrepresentación de congresistas a nivel nacional. Entonces, y poner 100 diputados, ¿dónde está, pues, digamos, el estudio serio que me diga, sí, son 100? ¿Por qué no 150? ¿Por qué no 80? ¿Por qué no 70? O sea, no hay un estudio serio a este respecto. Acá, por ejemplo, dice, en el documento que nos trae el señor ministro, conservar el número actual de congresistas y distribuirlos en 100 diputados y 30 congresistas. No genera gasto adicional de Estado. Si esa es la idea de que poner 100 diputados y 30 senadores, porque no genera más gasto al Estado, entonces, en todo caso, cerremos el Congreso y finalmente que ya no haya, pues, gastos al Estado con el Congreso de la República. Otros dicen, y también lo han dicho muchos miembros del Ejecutivo, no podemos aumentar el número de congresistas, dicen, porque la opinión pública no acepta. Pregunto yo, ¿es serio querer hacer un cambio trascendental simplemente por decir porque el pueblo no lo va a aceptar? Yo pregunto, ¿el presidente Martín Vizcarra está pensando en hacer cambios que den sus frutos, que podemos cosechar muy pronto sus frutos, o simplemente lo está haciendo por legitimarse con una mayor aceptación del pueblo? Yo entiendo que es bueno tener una aceptación, pero yo creo que tiene que ser eso en base a temas que van a favorecer al país y no simplemente, pues, por sintonizar simplemente con la población. Yo de verdad, hasta ahora, no encuentro la lógica, porque 100 senadores, diputados y 30, ¿por qué no más o menos? Yo como presidente, colegas congresistas, que hay temas como la reelección, obviamente que siempre acá en este Parlamento, y creo que en todos los parlamentos, crea, pues, un prurito, ¿no es cierto? Yo simplemente, igual a título personal, si no hay reelección, si el pueblo quiere, está bien que no haya reelección, pues correcto. Si creen que esa es la solución, pero pregunto yo, y los que hemos estado en el Parlamento, sabemos cuánto tiempo nos demora entender la hermenéutica parlamentaria, entender cómo funcionan las comisiones, consejo directivo, y las diferentes formas cómo se organiza el Parlamento. Yo creo mínimo un año. Entonces, un Parlamento, digamos, sin reelección, todos nuevos, ¿va a ayudar al país a salir adelante o vamos a tener un año de inacción? Creo que todos estos temas hay que meditarlo, hay que pensarlo, pero yo sí invoco que comencemos, como ya hemos comenzado, este
este trabajo histórico, pero tratando de confiar más en nosotros, tratando de buscar más consensos y menos divisiones. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Becerril.